Inclinas tu rostro por un momento y vamos a orar. Señor, te damos gloria, Señor. Te damos honra, te damos adoración y te damos infinitas gracias por darnos este nuevo día, Señor, esta nueva misericordia, por darnos la oportunidad, Señor, de volver a tu casa, Señor, de encontrarnos contigo, Padre, en este lugar, no como individuos, sino como iglesia, Señor. He aquí un pueblo que te ama, he aquí un pueblo que te adora, Señor, he aquí un pueblo que te busca, que anhela de ti, Señor Dios de la gloria. Señor, y pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Derrama de tu gracia sobre nosotros, derrama de tu favor sobre nosotros, derrama de tu misericordia sobre cada uno de nosotros, en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Antes de empezar, salude 2, 3 personas que están ahí cerquita. Mire a ver quién está por ahí cerquita y lo saluda. Si no lo conoce, se presenta. Y así como estamos disponiendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro corazón, vamos a disponer todo nuestro ser. Revise que su celular está en silencio para que la palabra de Dios no sea estorbada, para que la palabra de Dios sea sembrada en buena tierra, no caiga entre espinos, no caiga en tierra árida. Y hoy la palabra que el Señor tiene para nosotros es una palabra muy bonita, porque tiene que ver con un tema que tenemos que entender. Mire, hay una pregunta que yo me he hecho, es la siguiente: ¿por qué cuando hay eventos en la ciudad, por qué cuando hay tiempos como por ejemplo el día, mañana es festivo, ¿cierto? ¿Por qué la gente no viene y por qué la gente no se congrega? Y ahí es donde hay una pregunta muy importante, porque todavía aún en pleno siglo XXI hay personas que dicen que aman a Dios, que les gusta venir a la iglesia, pero no se congregan y simplemente no vienen y ya. Y eso no pasa nada, pues igual no los van a echar de aquí. Pues gracias a Dios aquí no los echamos. Pero póngase a pensar eso, si eso fuera, por ejemplo, miremos por ejemplo un partido de fútbol, de una final, por ejemplo. Vamos a hablar de un partido de fútbol local, de una final entre 2 equipos que sean así bien fuertes. Y aseguro que aunque eso sea festivo, la gente va. Se lo aseguro. Un desfile, como el desfile de la Feria de las Flores, así sea festivo, la gente va. Entonces mi pregunta es: ¿dónde está nuestra pasión? ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Dónde está nuestro gozo? Y en muchas familias, tristemente tengo que decirlo, en muchas familias sucede que casi todo, las fiestas, los eventos se planean en tiempos en los cuales, por ejemplo, si son cristianos, son tiempos en los cuales el cristiano no puede congregarse. Ay, porque es que tengo el cumpleaños de mi mamá. Ay, porque es que tenemos que ir a llevar a mi papá no sé dónde. Ay, porque es que tenemos el cumpleaños del nieto, de la nieta, o del hijo, de la hija. Entonces, hay otras prioridades, y siempre lo del Señor es: no, si hay tiempo, si hay tiempo. No, si hay tiempo voy. Si no está lloviendo, voy a la iglesia. Eso es lo que más de uno dice. Y eso es triste, porque es como cuando usted invita a alguien muy importante a su casa, pero muy importante a su casa, una persona bien ocupada, con una agenda bien apretada, y el día que va a llegar esta persona a su casa, usted dice: ay, no, qué pena, no puedo atenderlo porque es que voy al cumpleaños de mi mamá. Y deja a esta persona importante parada en la puerta de su casa esperando la invitación que usted misma o usted mismo le hizo para que viniera y le visitara. Y si es una persona importante y de influencia, dirá: bueno, seguramente no necesita de mi ayuda, de mi apoyo, entonces me voy, chao, chao, y no va a apoyarle en nada, no va a ayudarle en nada.
Y así somos con el Señor. ¿Quién es más importante para nuestra vida? ¿O quién debe ser más importante para nuestra vida que Dios? Yo quiero que se haga esa pregunta. ¿Quién debe ser más importante para mi vida que Dios? ¿Quién? ¿Mi mamá? ¿Mi papá? ¿Mis hermanos? ¿Mis hijos? ¿Mis nietos? ¿Mis vecinos? ¿Incluso mi cónyuge? Porque Jesús mismo dice algo que es duro y fuerte. Si ustedes no dejan padre, madre, hermanos y hermanas por mí, no es digno. No es digno. Yo le pregunto una cosa, mi amado hermano o hermana, ¿cuántos hemos sido indignos delante del Señor por darle prioridad a otras cosas, a otras personas, más que a Dios? A veces nos ponemos a llorar por los hijos, nos ponemos a llorar por los cónyuges, nos ponemos a llorar por los padres, por los nietos, por los mejores amigos, por el que sea, pero no derramamos lágrimas por Dios, porque no sentimos que lo estemos ofendiendo. Sin embargo, no oramos, no leemos la Biblia, no nos congregamos, no ayunamos, no tenemos ningún tipo de disciplina espiritual. Y vuelvo a hacer esta afirmación que tiene que ver con el texto que vamos a estudiar hoy, y es: ¿dónde está nuestra prioridad? ¿Dónde está nuestra prioridad? Es por eso que el mensaje lo he titulado Reordenando tus prioridades. Y el texto base que vamos a tomar el día de hoy es el libro de Ageo, en el Antiguo Testamento, el profeta Ageo. En el capítulo 1, vamos a leer inicialmente el verso 5 hasta el verso 7. Ageo capítulo 1, verso 5 hasta el verso 7. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Yo quiero que entendamos el texto en su contexto. El profeta Ageo es uno de los profetas que surgió después del exilio. Recuerden que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, comenzó a pecar a tal grado que Dios dijo: no me aguanto su pecado, me voy a apartar de ellos, los voy a dejar a la deriva, y que sus enemigos los invadan y los destierren. Y así sucedió. Y en un momento determinado, Israel, Judá, quedaron desolados, porque vinieron ejércitos enemigos y destruyeron la tierra. Y destruyeron algo tan importante como lo era el templo para el pueblo judío, porque el templo les daba identidad a ellos. Ellos se sentían hijos de Dios porque tenían el templo, pero todo quedó en ruinas. Por allá nos dice el profeta Isaías que Dios levantó a un hombre llamado Ciro, un gobernante babilónico, que escribió un decreto y declaró que Israel, que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, perdón, podía volver a Jerusalén y reedificar la ciudad. Y ahí es cuando entran en escena dos personajes muy importantes: Esdras y Nehemías. Y hay un personaje que no tiene libro, pero que está dentro de estos libros, y se llama Zorobabel, que era un gobernante de aquella época. Ahora, ellos regresaron a Jerusalén, a un lugar, a una, digámoslo así, una región llena de ruinas, porque no había templo, no había casas, no había muralla. Y poco a poco comienzan a reedificar las casas, comienzan a reedificar las paredes de la ciudad, la muralla de la ciudad. Pero algo que de pronto dejaron de lado fue el reconstruir el templo. Y todo
iba muy bien porque las casas estaban quedando espectaculares, las calles, la pared misma, la muralla de la ciudad estaba quedando genial, a pesar de que hubo una oposición de algunos que estaban viviendo cerca, dice la Biblia que eran unos árabes, y que comenzaron a hacerles la guerra para que ellos no siguieran reconstruyendo la ciudad. Y sin embargo ellos, a pesar de eso, se levantaron y comenzaron a reconstruir la ciudad, y finalmente logran reconstruir la ciudad, pero el templo queda ahí medio hecho. Del templo solamente colocaron unas bases, hicieron el altar de los sacrificios y pare de contar, no le hicieron más. Y todos los días que iban a congregarse los judíos en aquel tiempo, ellos iban a una terraza, porque eso era una terraza, donde había un lugar para hacer el fuego, para hacer los sacrificios, y no había más. No habían paredes, no habían techos, no había lugar santo, no había lugar santísimo, no había nada. Y ahí es cuando este profeta Ageo se levanta en el nombre del Señor, porque dice en el versículo 1 del capítulo 1: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Volvemos a la pregunta inicial: ¿dónde estaban sus prioridades? ¿Qué es lo que estaban ellos pensando acerca de Dios? Y la respuesta que muchas veces pasa por la mente de muchos es: no, es que eso puede esperar. Y yo te voy a hacer esta pregunta: si el día de hoy Dios no lo quiera, porque yo no quiero que ninguno de ustedes perezca, si el día de hoy pasa algo en el cual usted muere, pero usted decía que las cosas de Dios pueden esperar, pero usted tiene solamente unos cuantos minutos, unas cuantas horas, y ya usted fallece, ¿qué le va a decir a Dios cuando usted se presente ante Él, después de decirle en muchas ocasiones, eso puede esperar? ¿Qué le va a decir al Señor Jesús? Cuando el Señor Jesús le pregunte: ¿usted qué hizo con lo que yo le entregué? ¿Qué tipo de creyente fue usted? Esto es muy duro. Yo sé que de pronto usted me dirá: ay, pastor, pero usted tan exagerado, pero es que es la realidad. Dígame una persona que muere en un accidente automovilístico, ¿a qué horas tiene tiempo de arrepentirse o de buscar del Señor? Una persona que está en un coma, en un hospital, en una UCI, ¿a qué hora se va a arrepentir? O cuando estamos en medio de la calle, estamos caminando, como ha pasado muchas veces, y de repente una balacera y ¡pum!, una bala en la cabeza. ¿A qué hora se pudo arrepentir esta persona? ¿Cuándo? No hay tiempo. Y tal vez lo demás puede esperar. Tal vez las cosas con el mundo pueden esperar, pero lo de Dios no puede esperar. Porque si hay algo que Dios quiere es que tú, desde hoy, desde ya, comiences una relación seria con Dios, donde Dios no sea una segunda opción, sino que sea la primera opción de todas las opciones que tienes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y por eso el regaño que Dios les hace al pueblo de Israel, a los israelitas, a los judíos, porque ellos estaban viviendo muy bueno, ¿y el templo qué? Como quien dice: ustedes son felices y les está yendo aparentemente muy bien, pero ¿dónde está mi casa y dónde está mi adoración? ¿Dónde está mi relación con ustedes? Cuando en alguna ocasión en Levítico capítulo 19 les dije: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. ¿Dónde está ese compromiso? ¿Dónde está esa unidad que debemos buscar juntos? No ustedes por aparte y yo por aparte. Esa es una pregunta que Dios nos podría hacer a nosotros. A veces nos sentimos tan bien porque de pronto tenemos un buen empleo, porque nos está yendo bien en un negocio, porque no tenemos deudas,
y pensamos que como estamos haciendo las cosas bien, nos está yendo bien. ¿Y dónde está Dios? Pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese centro de vida que quería ser Dios? ¿Qué preocupaba al pueblo de Israel en ese tiempo? ¿Qué les preocupaba a ellos? Que la tierra seguía abandonada, porque muchos estaban todavía en el destierro. Que el trabajo era muy duro. No, es que reconstruir ese templo es muy duro. No, es que todo lo que hay que hacer, mire, es que no tiene nada, no tiene vigas, no tiene nada. El trabajo es muy duro. Y además de esto, la preocupación número uno que está de moda también el día de hoy: no hay plata. No hay plata. No hay plata para hacer el templo. Hoy en día la pregunta o la excusa de algunos es: pastor, es que no tengo plata y por eso no me puedo congregar, porque es que no puedo ir hasta allá y viven aquí cerquita pegados. Pero es que no tienen plata para venir, pero vienen aquí cerquita. Pueden pegarse una caminadita de 15, 20 minutos. Aquí ha venido gente desde lejos, desde Bello, desde Santo Domingo. Ha venido gente desde lejos, desde Itagüí. Pero ¿qué pasa? Siguen siendo excusas. Y hay una expresión que dice el Señor en el versículo 6: sembráis mucho y recogéis poco. Y esa es otra preocupación, vea. Sembramos por todas partes y se recogió muy poquito, muy poquito. Como que dice, la tierra es mala. La tierra no es mala. El malo es el que la sembró. No, y además de eso, si le dijera, pastor, ¿cómo le parece que se levantaron unos a decirnos que no podíamos hacer el culto, que no podíamos buscar de Dios, que no podíamos orar? Porque esa era otra preocupación de ellos. Todas las personas que les decían a ellos: no busquen de Dios, es que usted para qué busca de Dios, mire usted, y usted no es que es cristiano, porque vive así como está viviendo. Esa es como la visión de algunos, los enemigos de la obra del Señor. Y aparte de eso, no, si viera ese templo como era de bonito, no, es que usted, si lo hubiera visto usted, qué belleza eso, como era de bonito. Como quien dice, si nosotros hacemos algo no va a quedar tan bonito. Pero hay algo interesante que dice el Señor, y es que a partir de ahí el Señor exhorta al pueblo. Dice en el versículo 8: subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, póngame como prioridad y usted va a ver gloria en su vida. Y hay algo interesante que de pronto ellos no pudieron ver, que está expresado en el capítulo 2, pero que también hay una palabra que me gusta mucho en el versículo 13. Dice: entonces a Jehová enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová, dice el Señor. Es decir, usted va a empezar a buscar de Dios, listo, le voy a decir de esto de una vez por todas: el Señor está con usted. Usted quiere caminar seriamente con Dios, le voy a decir esto: el Señor está con usted. Usted quiere cambiar su vida radicalmente para que el centro de su vida sea el Señor está con usted. Porque usted es una de las mayores preocupaciones de Dios. La pregunta es: ¿Dios es la mayor preocupación suya? Miren cómo son las cosas. Y cuando ellos veían ese terreno ahí con ese fogoncito donde se sacrificaban y se quemaban las ofrendas, ellos no veían nada, no veían sino tierra por todas partes. Pero el Señor Dios les hace una promesa en el capítulo 2. Dice en el versículo 9, empecemos del versículo 8. Miren, si el problema es plata, dice el versículo 8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.
Es decir, no me saquen esa excusa porque eso yo voy a proveer, como quien dice. Y dice el verso 9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y esta es una profecía que tiene doble cumplimiento. Y se lo voy a explicar por qué. Porque en el templo de Salomón solo se manifestó la gloria del Señor. Pero en el templo, en este templo que ellos reconstruyeron, no solamente se manifestó la gloria de Dios, sino que fue también Dios mismo, a través de la persona de Jesucristo, la que visitó este lugar, la que se presentó en este lugar en carne y hueso. Es decir, que aunque esto no iba a ser como el templo de Salomón, iba a ser un lugar grande porque la gloria del Señor iba a permanecer, se iba a manifestar físicamente para todos. ¿A cuánto no nos gustaría tener al Señor Jesús presente físicamente en este lugar? Amén. Muy chévere, ¿sí o no? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que si Él llegase, muy probablemente no lo reconoceríamos y lo dejaríamos afuera. Porque a veces nuestras prioridades no son Dios. Y como no son Dios, entonces, como yo tengo otras prioridades, no voy a reconocer las señales de Dios. Lo que le pasó a los judíos del tiempo de Jesús. ¿Qué le pasó a los fariseos? ¿Qué le pasó a los escribas? ¿Qué les pasó a los saduceos? A los sacerdotes, a los levitas. Cuando vieron a Jesús, no vieron al Mesías, no vieron al Hijo de Dios, no vieron a Dios hecho hombre. Vieron fue un profeta, o un maestro, o un rabí, pero no vieron al que es, al gran yo soy. No lo vieron. ¿Y por qué no lo vieron? Porque sus corazones y sus caminos estaban distantes del corazón y de los caminos de Dios. Eso fue lo que pasó. Cuando hay prioridades mal ordenadas, dejamos que la causa del Señor sufra a expensas de nuestra comodidad. Y se lo voy a explicar más claramente hablando. Cuando nuestras prioridades están mal ordenadas, yo no separo el diezmo, por ejemplo, o la ofrenda, o lo que usted traiga para honrar al Señor, no lo separo. ¿Por qué? Ay, porque es que tengo que comprarme unos zapatos, porque tengo que pagar una deuda, porque tengo que viajar, porque voy a preparar unas vacaciones, porque. Y esto es muy triste, que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, nosotros, que somos los encargados de recibir esa herencia del reino de los cielos y hacerlo fluir y hacerlo crecer, por egoísmo, por falta de reordenar nuestras prioridades, no seamos capaces siquiera de contribuir con lo mínimo que Dios nos está pidiendo, que es nuestra honra. No estoy diciendo dinero, honra. Porque Dios mismo dice: yo honro a los que me honran. Y me llama poderosamente la atención porque el Señor mismo redarguye a Israel. Inicialmente en el versículo 7 le dice: meditad sobre vuestros caminos. Pero más adelante, por allá en el capítulo 2, el Señor les reitera a ellos el problema. ¿Dónde está el problema? El problema no está en que vivan en casas bonitas, eso no es el problema. El problema no está en que tengan dinero. El problema no está en que tengan buenos empleos. El problema no está en que quieran tener una vida cómoda o en que celebren el cumpleaños de sus familiares. No, ahí no está el problema. El problema está, como dice el versículo 15 del capítulo 2,
dice el Señor a Israel. Ahora pues, meditad en vuestro corazón de este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo del Señor. Es decir, no importa tanto la piedra que vas a poner o la pared que vas a levantar, lo que preocupa o lo que debe ser preocupante es qué hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón cuando tú pasas al alfolí a presentar un diezmo, una ofrenda, o cuando no lo haces? ¿Qué hay en tu corazón cuando decides venir a congregarte, aunque llueva o no llueva, aunque hayan eventos o no hayan eventos? ¿Qué hay en tu corazón cuando decides orar? ¿Qué hay en tu corazón cuando decides buscarla en la palabra? ¿Qué hay en tu corazón? Si bien es cierto que tenemos que pensar, como dice el versículo 7 del capítulo 1, en nuestros caminos, hacia dónde estamos encaminando nuestra vida. También es cierto que debemos pensar, como dice el verso 15, y lo reitera en el verso 18, una vez más: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Meditad pues en vuestro corazón. ¿Por qué? Volviendo a la porción del versículo 6. ¿Por qué a veces sembramos mucho y recogemos poco? ¿Por qué a veces comemos y no nos saciamos? ¿Por qué a veces bebemos y no quedamos satisfechos? ¿Por qué a veces nos vestimos y no nos calentamos? ¿Por qué a veces trabajamos a jornal en saco roto? ¿Por qué? El problema no es que no tengamos la gracia para hacer riquezas, no es que no tengamos la capacidad de hacer las cosas bien hechas, sino que la pregunta que Dios nos hace en esta noche es: ¿qué pasa con nuestro corazón? ¿Qué pasa con nuestro corazón? Con nuestras prioridades. ¿Dónde está nuestra mayor preocupación en este instante? Nuestra mayor preocupación está en que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, o en pasarla chévere todo el tiempo y vivir bien y tener plata para pasarla bueno. Porque si es la segunda, le voy a decir esto: no nos vamos a diferenciar de la gente del mundo. Y probablemente cuando el Señor Jesús mande a sus ángeles en el arrebatamiento a sacar y a separar los que son escogidos de los que no son escogidos, y llegue a una persona o a un cristiano que todavía en su corazón duda de Dios, yo me imagino que ese ángel va a decir: no, este parece pero no es, voy a coger este otro. Porque eso es lo que va a suceder en el arrebatamiento. La incredulidad está llevando a más de uno a cavar su propia tumba, se lo aseguro. La falta de fe, la falta de priorizar al Señor. Es que el hecho de que cada domingo haya un servicio desde las 9:30 de la mañana no quiere decir que eso sea una oferta para que usted venga cuando usted quiera. Porque usted no come, usted no almuerza cuando usted quiera, usted almuerza todos los días a la hora que tiene que almorzar. ¿Amén o no amén? ¿Se alimenta o no se alimenta? ¿Quién no se alimenta aquí? A la hora que tiene que hacer. ¿Por qué Dios estableció que nos congregáramos? ¿Por qué Dios estableció que buscáramos de Él? ¿Por qué Dios estableció todas estas disciplinas espirituales en las cuales nosotros tenemos que impulsar nuestra fe? ¿Por qué creen que Dios lo hizo? ¿Por qué creen que Dios dijo que Él santificó el día, el séptimo día, lo santificó? ¿Y por qué le dice al pueblo de Israel: ustedes tienen que santificar también ese día? Nosotros en nuestra cultura, en nuestra sociedad secular,
Tenemos en nuestra mente que el día domingo, por ejemplo, nosotros que somos occidentales, porque los judíos toman el día sábado, los musulmanes el día viernes, pero los que somos cristianos, hijos del Señor, creyentes en Cristo, tomamos el domingo como un día en el cual primeramente debemos descansar de toda labor, de toda actividad laboral, y segundo, debemos santificarlo. ¿Por qué debemos santificarlo? Porque Dios lo mandó. Dígame qué otro día de la semana podemos reunirnos así como hermanos, donde la mayoría, por no decirlo todos, no estemos trabajando, donde nos podamos ver, donde nos podamos saludar, donde nos podamos orar juntos, donde podamos cantar juntos, donde nos podamos dar un abrazo, donde nos podamos preguntar cómo vamos. Dígame qué otro día. A veces ni siquiera en las familias hay tiempo para este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque bueno, voy a poner ejemplo, por allá hay una familia de un amigo mío, que unos trabajan tempranísimo, otras trabajan muy tarde, entonces ¿a qué hora se ven? ¿Sí o no, mi hermano? No hay forma de que se encuentren. Y son de la misma familia, viven en la misma casa, pero sus tiempos son diferentes. Ahora, por eso Dios abrió este espacio, por eso Dios permitió que en este lugar, que en este templo, digámoslo de esta forma, nosotros seamos iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, iglesia del Señor. Y por eso nuestra pregunta, y yo hoy no voy a alargar mucho porque yo quiero que nos vamos como con esta idea de lo que Dios nos está diciendo en esta mañana sobre la realidad de lo que estamos viviendo. Y le voy a dejar un reto a usted, mi amado hermano o hermana. Le voy a dejar dos retos en esta mañana. Son muy sencillos. Número 1. El primer reto es que usted reordene sus prioridades. Mínimamente, comience a buscar de Dios en su casa, a leer la Biblia. Y mínimamente trate de que los domingos en la mañana no se lo ocupen con programas familiares, laborales o sociales. Porque hay gente que tiene programas sociales también. Que los amigos del barrio vamos a ir a montar bicicleta, entonces yo también me voy con ellos, es un programa social. Trate de que mínimamente este espacio no se lo robe Satanás con otras actividades. Eso es lo primero. ¿Fácil o no es fácil? Eso depende de su corazón. Por eso el Señor dice a usted en esta mañana: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Y el segundo reto, mire que son dos tareas muy fáciles, pues digo yo muy fáciles, que mira el corazón. El segundo reto, usted tiene que mirar al lado suyo cuántas sillas vacías hay. No me vaya a decir cuántas, pero mire cuántas sillas vacías hay. Y pregúntese, ¿qué acaso en esa silla no podría estar un amigo suyo, un familiar suyo, alguien importante para usted? Y pregúntese, ¿por qué no lo ha traído? ¿Por qué no lo has invitado a que busque el Señor? ¿Por qué no te has puesto en el papel o en la tarea de pregonar ese Dios en el cual crees? Porque si tú no traes a nadie y no te esfuerzas por traer a nadie, significa que no crees en Dios. Porque Dios te dice, volvamos una vez más a G1, capítulo 1, verso 13. Porque el Señor te dice a ti: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Entonces, si Dios está con usted, ¿cómo es posible que usted no le crea a Dios y le dé pena invitar a otros o le dé miedo? Porque este es el tiempo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús mismo esta semana que estaba estudiando Mateo 24,
y estaba dando una enseñanza acerca de esto en otra iglesia. En el capítulo 24 de Mateo dice el Señor Jesús: y habrán terremotos, y habrán pestes, y habrán guerras y rumores de guerras. Pero todo esto no será el fin. Es el principio de dolores. Y por eso el Señor Jesús nos llama a estar preparados. Preparados. Diga conmigo, preparado. ¿Por qué tengo que estar preparado? Porque el Señor mismo lo dice. La hora en el cual el Señor vendrá por segunda vez, nadie lo sabe. Pero el Señor mismo lo dice: vendrá como ladrón en la noche. Como en los días de Noé. ¿Qué hacían en los días de Noé? Vivían bueno, se casaban, no se casaban, comían, pasaban chévere. Hasta que ya cuando comenzó a llover se dieron cuenta que las cosas iban a cambiar para siempre. Y solo se salvó Noé y su familia. El resto pereció ahogado. Esa primera generación de humanos perecieron ahogados por el diluvio universal. Yo le pregunto a usted, si viniera algo tan grande y tan fuerte para este mundo como lo que se está por acontecer, ¿usted está preparado para presentarse delante del Señor como debe ser? Por eso la pregunta que volvemos a hacer desde Ageo, del versículo 15 y del versículo 18: meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Vamos a cerrar nuestros párpados allí donde estamos. Señor Dios, en esta mañana recibimos esta palabra y nos entregamos a ti, Padre. Señor, pidiéndote perdón porque no hemos tomado en serio nuestra relación contigo, Padre. Porque nos ha faltado que nuestra relación le dé relevancia e importancia a tu gloriosa presencia, Padre. Señor, perdónanos porque a veces le hemos dado prioridad a cosas incluso sin importancia, más que a ti, Señor. Padre, perdónanos porque a veces no hemos actuado sabiamente. Padre, ayúdanos. Padre, límpianos, fortalécenos, dirígenos por el poder de tu Espíritu Santo. Padre, nos entregamos a ti, oh Rey Celestial, para que nos ayudes a meditar en nuestro corazón, para que nos ayudes a entender en qué estamos fallando, para que nos ayudes, Señor, a caminar con mucha certeza de tu lado, Señor Dios de la gloria. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, ayúdanos a fortalecernos por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.